Cuando hablamos de haber pasado situaciones difíciles, ya sea negligencia cuando solo eras un niño, vivir en un ambiente familiar violento o abusos emocionales, lo primero que te dicen es tenés que hablarlo. Y sí, hablarlo ayuda, pero en realidad a veces es incómodo comentarlo, porque el trauma es tan profundo que no hay palabras para expresarlo. Hay una parte en tu cerebro que se desconectó y por más que lo cuentes 1000 veces, te sigues sintiendo igual, con ese vacío o esa ansiedad en el pecho. Hola, bienvenidos de nuevo, soy Emmanuel Flores, psicólogo, y hoy quiero que hablemos de algo que pasa normalmente a todos, el trauma y cómo tu cerebro revive esas escenas traumáticas. Quédate hasta el final del video porque vamos a ver cómo el arte, la creatividad y eso que ves con los ojos no solo es algo bonito, sino que esa innovación estética es literalmente una estrategia que te va a ayudar a superar todos esos problemas y esa ansiedad por traumas. Para sanar, primero tenés que entender qué fue lo que se rompió. Y es que cuando vivís en un entorno de negligencia o violencia, tu cerebro cambia su estructura. No es algo que te imaginas, sino físico. Hay una parte en tu cuerpo que se llama amígdala. Es un detector de humo. Su único trabajo es detectar el peligro. En una persona que ha sufrido trauma, ese sensor se activa todo el tiempo. Por eso vivís en modo alerta. Por eso te cuesta confiar, o por eso cualquier crítica en el trabajo te hace sentir como que el mundo se acaba. Cuando esto pasa, tu cerebro se vuelve rígido y las vías neuronales por donde viaja toda la información emocional son como autopistas y se vuelven angostas y llenas de baches. Y esa idea se vuelve una ruta física en tu mente. El problema es que el lenguaje, la capacidad de hablar, vive en la corteza prefrontal, que es la parte de afuera del cerebro. Pero el trauma vive adentro, en el sistema límbico. Por eso a veces hablar no llega al problema. Necesitamos una llave que nos lleve directo a la amígdala. Acá es donde entra lo que hoy conocemos como neuroestética. Suena complejo, pero en realidad es simple. Es estudiar cómo los estímulos visuales y sensoriales cambian la química de tu cerebro. ¿Alguna vez te quedaste viendo las olas del mar o el fuego de una fogata y por un momento sentiste que tu cerebro se cayó y sentiste paz? Y eso no es magia, son patrones, porque al cerebro le gustan los patrones porque le dan una previsibilidad. Cuando miramos fractales, que son todas esas formas geométricas que se repiten infinitamente como las ramas de un árbol, o diseños o obras de arte, la amígdala recibe una señal de orden. Es como si le dijera a esa alarma: todo está bien, acá hay un orden. El arte abstracto o las experiencias inmersivas, como esas salas donde te rodean luces y sonidos, no están ahí solo para que saques una foto. Están diseñadas para estimular áreas sensoriales que el lenguaje no alcanza. Estos estímulos ayudan a reorganizar las conexiones. Es como si el arte fuera una lija que empieza a suavizar esos baches en autopistas de tu cerebro. Estás usando la estética para generar un cambio biológico. Hay muchos casos de personas que van a terapia y se sienten frustradas porque dicen: entiendo lo que me pasa, pero me sigo sintiendo igual de mal. Eso pasa porque la comprensión es intelectual, pero la sanación es visceral. El lenguaje es lento. Tenés que pensar la palabra, decirla para que el otro le entienda. El arte es inmediato. Cuando ves un color fuerte o una frecuencia de sonido específica, tu sistema nervioso reacciona antes de que vos puedas decir hola. Esa es la gran diferencia. La experiencia estética ofrece una reestructuración cognitiva inmediata. No pasamos por el filtro de la lógica. Si logramos que una persona con trauma se sumerja en una actividad creativa, estamos forzando al cerebro a salir del modo supervivencia y entrar al modo creación. Y el cerebro no puede estar en dos cosas a la misma vez. O estás huyendo del león o estás pintando. Y si elegís pintar, le estás enseñando a tu cuerpo de que el león no existe. No quiero que este video quede solo como una clase teórica aburrida sobre reacciones químicas o anatomía. Quiero que lo uses. No necesitas ser un artista profesional, porque acá no importa el resultado. Importa lo que le pasa a tu cerebro mientras lo haces. Acá tenés 5 formas de estimular esa regulación emocional. Dibujar fractales o mandalas. No es para que quede lindo, es para que tu ojo siga el patrón repetitivo. Esto baja el ritmo cardíaco y le da una tarea predecible al cerebro. Escritura creativa pero sin filtros. Sentate y escribí lo que sea.
No busques rimas, busca sacar la imagen mental al papel. Ver tus pensamientos afuera de vos ya es una forma de descomprensión sensorial. Música inmersiva, busca sonidos binaurales o música ambiental con auriculares. Cerrar los ojos y deja que el sonido ubique a tu cerebro en un lugar seguro. Arte visual digital. Hoy hay aplicaciones que podés crear patrones con los dedos. Usar el tacto junto con la vista crea una conexión doble que ayuda a la neuroplasticidad. Pintura abstracta. Agarrar los colores y manchar. No busques dibujar una casa o un árbol. Deja que el movimiento de tus manos exprese esa tensión que no tiene nombre. Al hacer esto, estás haciendo fisioterapia mental. Estás estirando esos músculos emocionales que quedaron entumecidos por el dolor. Antes de terminar, quiero que te quedes con esta idea. La innovación, la tecnología y el arte no son cosas para gente que tiene tiempo. Tiempo de sobra. Son recursos terapéuticos con base científica para gente que está sufriendo. Si tenés traumas pasados, no te conformes solo con entender qué fue lo que te pasó. Busca formas de sentirte distinto. La creatividad es un puente hacia la sanación porque te devuelve el control. Vos decidís qué color usar. Vos decidís los trazos. Vos decidís el ritmo. Y en ese pequeño acto de decidir, le ganás la batalla a ese pasado que ha decidido por vos. Gracias por haber llegado hasta el final del video. No intentes hacer todo hoy. Elegí una actividad, 5 minutos y mira cómo se siente tu cerebro después. Si este video te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte. Tampoco olvides compartírselo a esa persona que está pasando por un mal momento. Nos vemos en la próxima. Chao.